Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países y también allá en donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín y toda la congregación allá presente. Hoy, viernes 21 de abril de este año 2023, estaremos viendo el tema El misterio de la fe, que fue predicado el 20 de septiembre del 1997 en Chinandega, Nicaragua. Él usó la escritura de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer esa porción en donde nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol San Pablo, primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. Nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la convicción escribe él allí lo que creemos. La convicción escribe lo que creemos. Y en el mensaje, la fe perfecta, en la página 26, el hermano Branham leyendo, o sea, citando esa escritura, dice: no nos queda otra cosa que creerlo, y creerlo es la sustancia. Eso produce la fe perfecta. Ahora, por unos momentos pensamos en cuán entorpecidos estamos. Y él escribe allí: la sustancia es creerlo. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice en el mensaje los requisitos para un avivamiento, predicado el 14 de mayo del 2005 en Bolivia. Dice: la cosa es que eran muchachas jóvenes representando una iglesia joven. Está aquí hablando nuestro hermano William, viene hablando de la visión de la novia, cuando el hermano Abraham lo estaba relatando. Dice: la iglesia novia del Señor Jesucristo, representando a la iglesia en la edad de la piedra angular, porque la iglesia en la edad de la Odisea ya la presenta como una iglesia que se puso vieja, se denominó y murió. Murió la edad de la Odisea, murió a ese avivamiento que da vida eterna. Pero habrá una iglesia joven con un avivamiento que le impartirá vida eterna, y le dará la revelación del séptimo sello para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a continuar leyendo aquí, y él está leyendo la página 156 del libro de citas, para que lo tengan allí. El párrafo 1396 dice: pero en obediencia esta mujercita de fe. Y sigue hablando el hermano William: recuerden, esta mujercita de fe, esa es la que tendrá la fe. ¿De qué? De rapto. La fe de transformación, la fe, la revelación. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esa fe para ser transformados y raptados, esa fe es la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esa es la fe, la revelación
de rapto, ¿cuál es? La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. En el libro de los sellos nos dice en la página 104, dice: al fin de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la novia para el rapto. Luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos, correcto. Y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos. Porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Y también en la página 212. Y allí pues tienen los diferentes escritos que ya lo tienen ustedes allá en sus libros. Miren, la 212 dice: tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. Y también ahí están los escritos correspondientes a esa página. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Sigue diciendo. Terminamos ahí esa oración. Esa fe para ser transformados y raptados. Esa fe es la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, Cristo es el que tiene que darla a su iglesia. La fe viene ¿por qué? ¿por qué? Por el oír la palabra. Ahora miren en este mensaje, la fe perfecta. En la página 5 nos dice: 5 y 6, dice: ahora queremos hablar sobre la fe, de una fe distinta, la fe perfecta. Eso es una cosa muy tremenda. Ahora la Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Usted no puede ser salvo sin fe. Y la fe es algo que usted tiene que creer que existe. Y en realidad ninguna otra cosa declarará que aún existe, sino la fe misma. Estoy tratando de levantarles la fe para que estén listos para esta línea de oración en los últimos minutos. Miren, el hermano Branham, cuando tenía la línea de oración, él traía el mensaje y le aumentaba la fe a los que estaban allí y también a los que lo estaban escuchando por la radio. Él escribe allí: levantarles la fe. Ahora vean cómo esa fe que él les estaba levantando allí a esos hermanos que estaban y personas que visitaban de seguro esa actividad, y él les levantaba la fe para que luego pasaran por la línea de oración.
Y él en varios momentos durante el mensaje, al final, él dice, si usted no tiene fe, y también otra parte dice, si usted no cree, no se pare y no venga a la línea de oración. Porque para pararse, para ir a la línea de oración y tener esa parte de allí de que el hermano Branham orara por ellos, por la persona, se requería tener esa fe y creerla. Y él decía, si no tiene fe y no va a creer, mejor no se pare a la línea de oración. Ahora tengan eso en mente. Ahora miren, dice, estoy tratando de levantarles la fe para que estén listos para esta línea de oración en los próximos minutos. Ahora también, el que viene a Dios tiene que creer que Él es. Y es imposible agradar a Dios sin fe. O sea, por ejemplo, ¿cómo iban a estar en la línea de oración si no creían en aquel que los iba a sanar? Tenían que creer primero en la manifestación de Dios en medio de esa actividad para poder ir a la línea de oración. Al igual cuando estaban la etapa de los bautismos en la dispensación de la gracia, lo cual terminó. Vean la fila para los bautismos. La persona se movía por medio de la predicación, nacía la fe de la persona, pasaba al frente, recibía al Señor como su Salvador y luego hacía la fila para bautizarse, porque creía que ese del cual había recibido como su Salvador personal le iba a dar el bautismo del Espíritu Santo y le iba a dar por consiguiente vida eterna. Se requería creer en aquel que le estaba dando en ese momento esa bendición tan grande de obtener vida eterna, perdón de pecados y la salvación, y así obtener vida eterna. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Usted no lo puede agradar de otra manera. Y si usted dice que cree en Dios, aun cuando nunca lo ha visto, entonces lo tiene que creer por fe. Y si por el contrario usted lo pudiera ver, entonces ya no sería fe. Vean, cuando entraban allí, salían diciendo que no sabían qué había pasado. Y ya van comprendiendo el por qué. No podían, no veían nada. Por eso que hay una parte de decir, están allí y no están. Porque miren, si por el contrario usted lo pudiera ver, entonces ya no sería fe. Cualquier cosa, y ahí, miren, hay cosas que el ángel le dijo, de esto no vas a decir nada, para que no surjan imitaciones y no pase lo que pasó en la primera etapa y en la segunda etapa. Por eso hay cosas que no se van a hablar y solamente están ahí cerradas, guardadas en el corazón, y no se dirán para que nadie imite. Pero lo que le impartirá la novia a la novia esa fe de rapto es la que viene contenida en los truenos, que es la predicación, la enseñanza
que él ya había hablado y profetizado que sería dada en una gran carpa catedral. Lo demás, ya eso, Dios lo iba a tener reservado hasta que se cumpliera y luego entonces se daría a conocer ese misterio. Dice, cualquier cosa que los sentidos le declararan ya no tiene nada que ver con la fe, porque ya es hecho científico. Eso ya no es fe, pero usted tiene que aceptar a Dios por fe. Y el que viene a Dios tiene que creer a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero hay que creer que esta es la palabra de Dios. Y usted tiene que venir a Dios por medio de la palabra. Tome la palabra así como dice, y estará correcto. Abraham tuvo que creer solamente lo que la voz le dijo. Y cuando él tenía los 100 años, ya habiendo pasado 25 años, él tenía mucha más confianza en la promesa que cuando le fue dada 25 años antes. Es que él la creyó. Y terminando la séptima etapa de la iglesia, allí alrededor del 77, ahí vean cómo todas las escrituras tienen múltiples cumplimientos, y de ahí en adelante algo se abrió en el programa divino, muy pero que muy importante, lo cual ya estaría en una nueva dispensación y una nueva edad. Pero todo eso era ese entrelace que se estaba realizando para que de un momento a otro, cuando los escogidos de Dios pertenecientes al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo fueran llamados y juntados, entonces ahí la puerta de la dispensación de la gracia se cerraría. No podía él comenzar la dispensación del reino, salir del trono de intercesión, tomar el título de propiedad y hacer esa obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. No lo podía hacer, porque entonces los pertenecientes al lugar santísimo, las piedras vivas que él vino a construir para colocarlas en ese lugar y así formar parte del lugar santísimo, entonces quedarían fuera. Y hasta que el último fuera echado en el cloro, en la sangre, él no podía salir del trono de intercesión. Por eso, ya de ahí en adelante, comenzó a contar, vamos a decir, una parte que puede uno colocar allí, esos 25 años, y ahí le da cierta cantidad de años en donde la promesa fue cumplida. Y las escrituras se cumplen tanto en lo espiritual. Por ejemplo, cuando una persona nace, pues nace hablando terrenalmente, pues cuando nace el bebé, luego de 9 meses, nace ese bebé. Y también así es en el reino de Dios, cuando estaba la puerta de la misericordia abierta bajo la dispensación de la gracia. Ahí muchos hijos de Dios nacieron de nuevo del agua y del espíritu y vinieron a formar parte del cuerpo místico de creyentes, lo cual es su iglesia. Y es, ya ven, ahí otro nacimiento. Primero, sigue diciendo, tiene la página 6 de la fe perfecta. Dice: es que él la creyó. Un poquito antes para tener. Dice: y cuando él tenía los 100 años, ya habiendo pasado 25 años, él tenía mucha más confianza en la promesa que cuando le fue dada 25 años antes. Es que él la creyó.
y cita Romanos 4:20, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso, para hacerlo. Romanos 4:20 al 21. Así tenemos que ser todos nosotros. Tenemos que venir con una fe que no puede fallar, creyendo que Dios hizo la promesa. Pero ahora usted tiene que estar en la condición para tener esa fe. Y sobre eso vamos a hablar. ¿Cómo recibir esa fe? Sigue diciendo nuestro hermano William. Sigue diciendo aquí, hay que leerlo de nuevo. Y ahí empieza el párrafo 1396 de la página 156 del libro de citas. Y ahí lee nuestro hermano William. Pero en obediencia, esta mujercita de fe, la que vive por fe, la novia, la persona que está aquí, allá o lejos en alguna otra parte, alguna otra iglesia, alguna otra denominación, sea lo que sea, y cree la palabra de Dios, obediente, esperando en amor a que la promesa de la edad sea confirmada. Y allí, arriba, escribe esperando como Ruth. Y más arribita escribe que el Espíritu confirme, haga viva. Y sigue diciendo nuestro hermano William, la promesa. ¿Cuál es la promesa de la edad para el día postrero? La promesa que fue precursada, de la cual habló el reverendo William Branham, que Dios cumpliría en medio de su iglesia. Hablo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que esa es una promesa que tiene que ser confirmada, o sea, cumplida en la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue leyendo, ella está vigilando por ello, dice el hermano William. O sea, dice que la iglesia novia está vigilando por el cumplimiento de esa promesa, por la confirmación que es el cumplimiento de esa promesa. Ella es parte de la palabra, de esa palabra, y está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. O sea, que la iglesia novia del Señor Jesucristo del día postrero es parte de esa promesa, y está vigilando para que esa promesa, esa palabra, sea manifiesta. ¿Dónde? En ella, sea cumplida en la iglesia novia del Señor Jesucristo. En el mensaje, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, en la página 34 nos dice, un avivamiento no vendrá hasta que Dios, el soberano Dios, lo envíe, y entonces puede que él tome a un pequeño bobalicón que ni siquiera pueda firmar su nombre y hacerlo con ello, que nada sabe de buen inglés, mucho menos del griego. Eso fue, y ella le escribe, hay un orden para cada avivamiento hay un orden para cada avivamiento, y es por un profeta en una edad o dispensación con un mensaje. Así es hoy. Eso fue lo que él hizo en el tiempo que Pedro predicó en Pentecostés. Ustedes saben, él ni siquiera podía firmar su nombre. Y escribe Pedro y el día de Pentecostés. Él ni siquiera podría firmar su nombre, ignorante y sin instrucción alguna. Pero Dios hace las cosas en forma tan extraña para nuestro pensamiento intelectual. Eso lo hace Dios. Si él hubiera hecho un montón de teólogos y dignatarios, etcétera, ellos dirían, ese listo Caifás, vea usted, él lo tiene todo en la forma correcta. Pero Dios bajó y se hizo de pecadores
que no podían firmar sus nombres. Y eso fue lo que él tomó. Ese es Dios. Él toma algo que es nada y hace algo de ello para su propia honra. Él tomó un caos e hizo un Edén. Ahora miren, en el libro de citas nos dice en la página 155, párrafo 1391, dice: el conocimiento y la civilización y la cristianidad verdadera no tienen nada en común. La civilización y la cristiandad, la civilización y la cristiandad, vuelvo a leerlo, el conocimiento y la civilización y la cristiandad, y ahí escribe la caída en el Edén, la civilización por conocimiento del árbol de ciencia, y también escribe el conocimiento es del diablo. La civilización y la cristiandad verdadera no tienen nada en común. La civilización es por conocimiento. Todos sabemos eso. Y el conocimiento es de Edén. Lo probó por lo que él predicó en el Edén. El conocimiento causa muerte. ¿Eso es correcto? ¿Qué causó muerte en el jardín del Edén? El conocimiento. Pues no puede ser Dios. Así que es del diablo. Ese dicho estuvo tremendo. El conocimiento, la ciencia, la educación es el impedimento más grande que Dios haya tenido. Y él escribe: la educación y la ciencia es igual. Es el impedimento. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Estoy en el mensaje, los requisitos para un avivamiento. Dice: o sea, que la iglesia novia del Señor Jesucristo no está esperando que esa promesa sea cumplida en una religión pagana. No, tiene que ser cumplida en la iglesia novia del Señor Jesucristo, en donde Él ha estado en donde Él ha dado diferentes avivamientos. Y con esa promesa siendo cumplida en el día postrero, Cristo traerá el avivamiento del día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo, a su iglesia novia del día postrero. Sigue diciendo, hermanos, continúa citando de la 1396, hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que eso no pasará por encima de ustedes. El cuerpo está esperando, Él, que es la palabra, esperando para que la vida, que es el espíritu, confirme o lo haga vivo. O sea, lo haga real. ¿Qué cuerpo está esperando? El cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que ella está esperando. Ninguna otra cosa funcionará en ella. Vea, no funcionará ninguna educación, ningún conocimiento de ciencia alguna. Y dice nuestro hermano William, no habrá otra cosa que funcione en la iglesia novia del Señor Jesucristo. No habrá otra cosa que le dé el avivamiento del día postrero. No habrá otra cosa que le dé la fe para ser transformados y raptados a los escogidos de Dios en el día postrero, sino el cumplimiento de lo que está prometido para la iglesia en este tiempo final. Y esa palabra prometida tiene que hacerse carne para revelarse, darse a conocer. Sigue diciendo nuestro hermano William, leyendo de la 1396, ninguna otra cosa funcionará en ella. Ella no puede venir a vida de ningún otro modo. Ella todavía lo siente que está allá afuera. Vean, todavía lo siente que está allí afuera. Y ella sabe que va a acontecer. Entonces, aquí acontece. Entonces ella despertará. Dios dijo que sea. Y ella salió como la primera salió. Ella salió, ahí dice el hermano William, ella salió, esa novia, esa iglesia novia, como la primera salió. ¿Ven? Eso fue lo que le fue mostrado en la visión de la novia saliendo en el día postrero como una novia
representada en un grupo de jovencitas muy hermosas. Y ahora pasamos a la parte más adelantito, una parte final de este mismo mensaje. Dice: vean de que esa palabra prometida para el día postrero sea vindicada, sea cumplida, depende. O sea, vean de que esa palabra prometida para el día postrero sea vindicada, sea cumplida, depende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. En el mensaje Misterios bajo el séptimo sello, predicado el 12 de febrero del 1998 en Colombia, dice: ahora podemos ver cómo se está señalando a los latinoamericanos y caribeños cuando nos habla estas cosas, pero que no estaban abiertas para aquel tiempo, pero ahora están siendo abiertas bajo misterios, bajo el séptimo sello, que están siendo abiertos con la apertura del séptimo sello. Con la apertura del séptimo sello son abiertos gradualmente todos los misterios que están bajo el séptimo sello. En el mensaje Las 70 semanas de Daniel, nos dice en la página 70, dice: ¿lo entienden? Oh, vaya. Ahora Pablo hablando, en esta versión en la página 70, dice: ahora Pablo hablando, 3 puntos, el tiempo cuando el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El séptimo sello. El sello de Dios está siendo conocido, su espíritu, su nombre, su gracia, todos estos grandes misterios que están saliendo ahora, planes para su iglesia, ir en el rapto. El derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Eso es lo que Él hizo en los últimos días. Ahora vamos a ver, tenemos tiempo para este último, el sexto: ungir al santo de los santos. Ese es el sexto, la sexta cosa que allí le está mostrando el arcángel Gabriel a Daniel. El sexto y último es ungir al santo de los santos. Y él escribe allí: cuando el sello de Dios está siendo conocido. Y dibuja una estrella de David. Y acá escribe la fe de rapto, séptimo sello y el nombre. Y una piedra angular y las edades. Y escribe el 6, que es la sexta cosa que ocurre, que es ungir al santo de los santos. Sigue diciendo: por ejemplo, la fe para el rapto, ese era un misterio y toda persona pensaba: va a ser algo que uno va a sentir esa fe que va a ser transformado. Pero fe es revelación. Y dice: la novia está esperando la revelación para el rapto. Y la revelación para el rapto es la revelación de la segunda venida de Cristo. Sin esa revelación no hay fe para ser raptados, como sin la revelación de la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, no hay revelación, fe, para recibir salvación. Miren el mensaje que estamos leyendo de la fe perfecta en la página 27, nos dice: piénselo, así es la palabra de Dios, discierne las intenciones del corazón. La palabra hecha carne, aleluya, la palabra obrando en carne humana por medio de señales físicas, materiales y escriturales, todo perfecto para traer a ustedes una fe perfecta, para un rapto perfecto. Y escribe fe de rapto, y arriba la palabra encarnada. ¿Por qué no lo podemos ver? No es algo místico. El diablo ha hecho todo lo posible para procurar que usted no vea esto. Él entrará en los cultos y le presentará toda clase de cosas. Sacúdase de esas cosas. La Biblia dice: levántese y sacúdese y sacúdase. Despiértese
Su espíritu está aquí y lo conoce usted. Usted tiene una sola cosa que hacer, y eso es creerlo. Acéptelo, porque Él lo conoce. ¿Cree usted eso? Él sabe lo que está dentro de usted y sabe lo que usted es. Él conoce sus deseos y cuáles son sus necesidades. Y Él escribe, el diablo le mostrará muchas cosas en el culto. Y ahí podríamos entrar en muchas cosas, pero vamos a seguir aquí. Dice, en el mensaje El tiempo de madurar a la luz de la palabra, predicado el 13 de mayo del 2011 en Talcahuano, Chile, dice nuestro hermano William, ahora el tiempo nos ha tocado a nosotros, y si nos ha tocado a nosotros, los que vivimos en el día postrero, pues son la gente del día postrero, los creyentes en Cristo del día postrero, los que les toca trabajar en ese proyecto para que se haga una realidad, y va a ser de bendición para la gente, para la humanidad. Está hablando de la construcción de la gran carpa catedral. Ahí se cumplirá la tercera etapa, que será para la iglesia novia, para las vírgenes prudentes, que son la iglesia novia, para las vírgenes insensatas también, el cristianismo completo, y para el mundo también. Y todo eso va a ocurrir bajo un tiempo de apertura. Y eso que dice allí, que es para esos tres grupos, está en la página 119, párrafo 1057. Y la tercera etapa vendrá en un tiempo de apertura. Y cuando viene un momento de apertura, todas las cosas parece que han llegado a su final. Y ahora que les comencé aquí, tengo que terminar, se los dice, está leyendo de el mensaje Nombres Blasfemos. Dice, yo no creo que Demas se fuera al mundo, porque él era de una familia rica y él quería irse con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobrecito, que era, Dios siempre permite que un ministerio llegue a eso y luego lo corona. Él permitió que Jesús llegara a un lugar, miren allí, cuando podía levantar los muertos, cuando podía hacer cualquier cosa que él quisiera, y permitió que un soldado romano le arrancara la barba de la cara, le escupiera el rostro, la cara, golpearlo, ponerle un paño sobre el rostro y decirle, ahora, tú sabes, me dijeron que tú eres profeta. Todos ellos se pararon con sus varas, o sea, con sus palos, los soldados, y le pegaban en la cabeza y le decían, dinos, ¿quién te pegó? Él sabía quién le había pegado. Claro que lo sabía. ¿Ven? Pero su ministerio se estaba preparando para ser coronado. Siempre llega a ese punto donde parece realmente débil, como si casi se ha ido. Y entonces Dios lo corona. Dice el hermano William, cuando llegue esa etapa en donde parece que ya no tiene fuerza, no tiene poder ese ministerio, que ya ese ministerio como que ya terminó, como que se ha ido, ya terminó, dice, entonces Dios lo corona. Y dice, oh Señor, permite que suceda, Señor. Ahora miren en el mensaje sobre las alas de una blanca paloma, en la página 26, dice 26 y 27, también a toda la audiencia nacional, a la iglesia que pastorea el hermano Hunt y el hermano Coleman, al hermano Leo, a los de Tucson, a los del Tabernáculo Branham, hasta la costa oeste, levante sus manos. Yo quiero que la paloma vuele a mi corazón en esta noche. Tráeme el amor dulce de Dios sobre las alas de una paloma de blancura de nieve, el Espíritu Santo. Tráemelo esta noche, Señor, y deposita en mi corazón la fe que necesito. En el nombre del Señor Jesucristo yo ruego, Señor, perdona nuestros pecados. La paloma herida ha traído el mensaje, oh Dios, consumado es. Lo creemos así. Ahora vean aquí, él allí escribe el mensaje de la séptima paloma para la sanidad, la fe, y consuma todo el programa de redención. Recuerden que fue la séptima paloma
que él vio, que él recibió su sanidad. Y fue con el mensaje de esa séptima paloma. Y él allí escribe la fe, escribe primero una piedra angular, y escribe amor, y escribe fe de rapto. Y escribe séptima paloma, Apocalipsis 10 del 1 al 11, el ángel, el séptimo sello, y escribe abajo paloma. Miren qué hermoso cuadro ahí nos habla el hermano Branham, y con el escrito que está allí, como podemos ver ahí algo muy importante. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, aquí dice, porque él está pensando también en su ministerio que Dios tiene en él, que sea coronado. O sea, cuando él está hablando ahí en el mensaje nombres blasfemos, ahí es donde el hermano William está diciendo que también él está pensando, o sea, el hermano Branham está pensando en su ministerio que Dios tiene en él, que sea coronado. Así que la apertura será, y esas etapas de la apertura será un tiempo donde parecerá que el ministerio y todo como que ya le pasó el tiempo. Ya no va a seguir el ministerio correspondiente al día postrero, pero 3 puntos. Y parecerá que está muy débil. Pero vean, es ese mismo tiempo por el cual pasó Jesús, por el cual pasó Moisés también, por el cual pasó San Pablo, por el cual pasó Pedro también. Los apóstoles los mataron, excepto a Juan el apóstol. Y viene una etapa difícil, la cual ya sabemos, y cuando llegue, entre por completo esa etapa difícil, entonces dice, entonces miren, lo que ustedes han visto manifestado en parte, o sea, esa tercera etapa que vimos en el reverendo William Branham, entonces será manifestada en toda su plenitud. Y habla de esa tercera etapa y que será para la fe de rapto. Y nos habla de la tercera etapa en diferentes lugares, en la gran carpa catedral que él vio, y así por el estilo. Ahora recuerden, y así por el estilo, todo está ligado. Ahora recuerden que la tercera etapa, la parte más importante es la palabra siendo revelada, siendo hablada. Ese es el milagro más grande, porque, miren, ¿por qué es el milagro más grande? Porque por medio de la predicación de esa palabra, de esa revelación que estará trayendo a su iglesia, la cual se está escuchando en una gran carpa catedral, esa revelación va a producir el milagro más grande, y es que seres humanos sean cambiados, sean transformados y obtengan la fe de rapto. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Crearle una pierna que le falte un brazo o un ojo? ¿O darle a una persona que le falte? ¿O darle la fe para que esa persona obtenga la transformación y obtenga el rapto y pueda ir a la cena de las bodas del Cordero? Eso es mucho más grande que una sanidad física, porque lo que va a coronar todo eso es el cuerpo eterno y glorificado, y ya ahí sí veremos físicamente el producto, el resultado de esa fe, de esa revelación, de esa palabra que se está hablando y que el creyente está recibiendo y está creyendo de todo corazón. Nos habla de resurrección porque es para tiempo de resurrección, para transformación. Por eso él dice, miren esa visión de la carpa, y dice, miren cómo se mueve la resurrección. ¿Dónde va a estar ocurriendo eso? En una gran carpa catedral. Para transformación, para adopción, todo eso. Y luego, para rapto. Porque si es para recibir la fe para rapto, pues, ¿qué viene después de tener fe de rapto? Pues el rapto prometido. ¿Qué viene después de que los hijos e hijas de Dios que están escuchando en este tiempo final
La fe de rapto, ¿qué viene después de eso? Pues el cumplimiento de lo cual esa palabra que está siendo hablada va a producir. Fe de rapto. Ese es el resultado para usted y para mí. Ese es el resultado para aquellos que están recibiendo la fe de rapto. Miren en la página 31 del libro de citas, párrafo 261, dice: Jesús dijo, di a esta montaña, y ustedes han oído de lo que aconteció. Es ese el ministerio al cual estamos entrando. Ya vamos en el camino ahora, pronto la venida del Señor Jesús. Y tenemos que tener la fe de rapto en una iglesia que puede ser cambiada en un momento, en un abrir de ojos, para salir, o no nos iremos. Pero no se aflija, estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se levante, traerá a sus hermanos. El poder de esa iglesia traerá a los otros hermanos. El poder de esa iglesia traerá a los otros hermanos. Entonces habrá una resurrección general. Y él escribe la venida del Señor y la resurrección. Y escribe, di a este monte. Y dibuja una estrella de David en un lado. Y acá dibuja la piedra angular y las edades. Y en la piedra angular le dibuja encima una estrella de David. Y nosotros miramos adelante hacia ello. Ahora no olvide cartas de oración en la mañana a las 8, a las 8:30. Ese ministerio se está acabando de cualquier manera. Eso de la primera y segunda etapa, ya eso iba mermando. Dice, hay algo más grande que viene, y dibuja otra estrella de David. Recuerde, eso es donde cada vez ha sido dicho a través de esta plataforma, a través del púlpito, y nunca ha fallado todavía. Ustedes recuerdan el ministerio de la mano. Vean la primera etapa. Ven lo que hizo. Ahora mire esto. Di la palabra y ve lo que hace. ¿Ven? Aquí les dije años pasados. La iglesia, le estoy hablando al tabernáculo, años pasados, 3 o 4 años pasados, algo se prepara para materializarse, o sea, para cumplirse. Se está preparando para tomar lugar, y aquí está ahora abriéndose derecho, se está formando a sí mismo. Sigue diciendo nuestro hermano William, todo eso está ligado y es parte del programa divino correspondiente a este tiempo final. La tercera etapa, ¿dónde y con quiénes va a ser vista? Pues con los que estarán haciendo aquello que vio el reverendo William Branham, en donde se manifestó esa tercera etapa. Si fue vista esa tercera etapa manifestada en una gran carpa catedral, pues ¿dónde se va a ver? Pues en una gran carpa catedral. Y desde ahí se extenderá a través de la televisión para otras naciones. Por eso es muy importante tener las conexiones bien, ir preparando todo, sus pantallas y el sonido, muy buen sonido para que se escuche bien, y así pueda llegar el momento en donde el hermano William nos habló y dijo que llegará el momento, dice él, en donde estaremos acompañando también los devocionales. Ahora recuerden que todo comienza en una forma progresiva y se va entrelazando cada etapa de la tercera etapa, porque va ocurriendo en un orden. Todo tiene un orden, como lo es también el orden de la adopción. Lo vimos el fin de semana pasado. Así que los que deseen conectarse con Puerto Rico y quieran comenzar un poco antes para abrir la actividad allí y
leer un salmo, hacer la oración y cantar cánticos, tanto congregacionales como algún canto especial, y luego pasar la transmisión y acompañar el devocional. Lo pueden hacer, tienen libre albedrío para hacerlo. Y al final, ya si desean luego también, cuando termina la predicación, y terminar en sus países con algún canto y una oración, también lo pueden hacer. Y si quieren quedarse conectados y terminar la oración desde Puerto Rico, también lo pueden hacer. O después de la oración, si quieren y desean cantar un canto allá en sus países y luego una corta oración y ser despedidos, también lo pueden hacer. Siéntanse en la libertad de tener esta bendición tan grande de conectarse desde Puerto Rico, porque por algo Él siempre lo viene diciendo, que se preparen para estar conectados desde Puerto Rico, y por algo yo lo estoy repitiendo nuevamente también, porque todo va a ser transmitido y estamos en ese proceso en el cual ya se está haciendo los preparativos para todo lo que Dios estará cumpliendo ya en esa etapa culminante. Ahora estamos en esta etapa de enseñanza, en la etapa en donde nos está siendo dado a conocer el misterio del séptimo sello siendo abierto a la iglesia novia, que es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y en ese conocimiento que trae los truenos está la fe de rapto. Dice así que los creyentes en Cristo y todos los ministros tendrán su mirada puesta en lo que ha sido prometido. ¿Dónde tendrán la mirada puesta los escogidos de Dios en este día postrero? En lo que Dios ha prometido. Y si Dios ha prometido que es en una gran carpa catedral, pues tendrán la mirada puesta en una gran carpa catedral. No les vaya a pasar, y se los voy a decir para que después, es que no nos dijeron nada. Bueno, ya desde hace años se lo vienen diciendo y ahora yo se lo repito nuevamente. No vaya a ser que tenga la vista puesta en otras cosas y que después, cuando vengan a ver, y estos juicios divinos, no se supone que haya ocurrido una resurrección, no se supone que haya ocurrido una transformación, pero ¿y por qué yo todavía no soy transformado? ¿Qué pasó? Y no se supone que haya sido un rapto y estos juicios. Se les dirá, yo no os conozco. Y él coloca, hay una parte donde él dice, no son reconocidos por el mensaje. Después lo consigo, está en la otra Biblia. Y ahí es donde se cumple también esa palabra, donde él dice que estuvieron en cultos como este. O sea, estuvieron escuchando todas estas cosas que están siendo habladas y están repitiéndose para que después no digan, a mí no me dijeron nada. Por eso ese lema de que en guerra avisada no muere gente. Sigue diciendo, ahí tenemos el plano, el programa de trabajo para el día postrero. Estarán trabajando guiados por Dios de acuerdo a la Escritura, como Moisés, cuando estaban construyendo el tabernáculo, estaban trabajando ¿en qué? En un programa divino, en algo que ya Moisés había visto. Y así también será para el día postrero. Habrá un grupo de ministros y congregaciones que estará trabajando de acuerdo a lo que fue visto en visión, lo cual le fue mostrado al reverendo William Branham de una gran carpa catedral, en donde él dice que la tercera etapa va a ser manifestada. En este mensaje, la fe perfecta también nos dice en la página, vamos a ver aquí, página 30 y 31, dice, ¿saben lo que les he hecho?
Ustedes me llaman su pastor y bien dicen que lo soy. Y bien dicen porque lo soy. Si yo, su pastor, he sido identificado por Jesucristo al hacer sus obras, entonces crean mi palabra. Por medio de este acto de fe, el de poner mis manos sobre ustedes, he conjurado las enfermedades y aflicciones que les han estado molestando. Créanlo y de esa manera obtendrán su petición. No importa lo que sea, porque todas las cosas son posibles a los que creen. Y cuando vayan a orar, crean que recibirán lo que están pidiendo. Yo ciertamente creo que lo recibiré. Y en mi corazón acepto la sanidad de cada uno de ustedes. La acepto como una obra completa. Yo lo creo con todo mi corazón. Y ahora con mis manos sobre estos pañuelos he estado observando y creo que producirán exactamente lo que la gente ha pedido. Yo lo creo. Esto está llegando a esa tercera etapa. Lo estoy creyendo así. Y ahora quiero hacerles una pregunta sincera a ustedes que pasaron por la línea de oración. ¿Puede usted realmente creer y sentir ahora mismo que algo ha sucedido en usted desde que pasó por aquí y recibió la imposición de manos? Levante la mano si es así. Allí tiene el resultado. Esto es lo que estábamos esperando, lo cual apenas está comenzando a brotar, a florecer. Por eso que él dice, lo que ustedes han visto en parte en el reverendo William Branham, en esas manifestaciones, lo verán en una manera o en la plenitud, en una manera absoluta, o sea, en una manera mayor, en toda su plenitud. Allá fue en parte, acá en toda su plenitud. Y yo hice esto con el propósito porque estoy planeando algo, tomando este acto de fe y regresando al comienzo para subir la fe a un nivel donde nunca lo habían visto antes. Y escribe la tercera etapa, subir la fe. Y escribe ¿cómo? En signo de pregunta. Pues esa pregunta estará siendo contestada porque ya lo importante es que se sepa cómo, porque hay una manera y hay una forma de subir esa fe. La tercera etapa, subir la fe. Y él escribe ¿cómo? En forma de pregunta. Por eso cuando el hermano Branham dice allí, si uno obtiene la revelación y se queda callado, ya eso es entre Dios y uno. Y el diablo no puede escuchar. Y no es solamente cualquier fe, sino la fe perfecta, edificada aquí adentro. Y así podemos ver a Dios, al Dios perfecto en un corazón perfecto. Cumplir una promesa perfecta por medio de su palabra perfecta, la cual es más aguda que toda espada de 2 filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Y qué más? Estamos llegando ahora a la perfección, porque el pueblo tiene que llegar a esto para el rapto. Eso es lo que está deteniendo ahora mismo, esperando que la iglesia llegue a la fe perfecta de rapto. Yo lo estoy buscando y para mí significa mucho sacudimiento, e igual por usted. Pero juntos llegaremos por la gracia de Dios. Amén. Juntos vamos a llegar. Y él escribe, ¿qué está deteniendo el rapto? Ahora recuerden, el rapto, para que ocurra, se necesita que la iglesia novia que va a ser raptada lo reciba. Pues ya ahí eso es una de las cosas que está deteniendo a que el rapto no ha acontecido. Por eso cuando leímos se necesitan esos 7 truenos para despertarla a la novia. Él los mandará, lo ha prometido. Y escribe acá, la fe llegará a un nivel, fe de rapto. Escribe también allí.
Sigue diciendo nuestro hermano William: así que los que estarán interesados en la tercera etapa, pues van a estar trabajando en aquello en donde va a ser manifestada la tercera etapa. No importa las críticas que le hagan a esas personas. Lo importante es que dice Dios, lo importante es lo que Dios tiene en su programa. Sabemos que una apretura vendrá contra la iglesia del Señor y ninguno de nosotros quiere provocarla. Si alguien la provoca, ya responderá Dios. Si por algo que haga alguna persona mal o en contra del programa que Dios tiene para nuestro tiempo, provoca o hace para que venga una apretura, después Dios le va a pedir cuenta. Ahora miren en la página 19 de este mismo mensaje, La Fe Perfecta nos dice: nos ha sido enseñado que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, el resistir es simplemente despedir. Resístalo, o más bien dele la espalda. Cuando Dios ha dicho algo, no importa lo que el diablo trate de decir, usted no le escuchará. Sus oídos estarán sordos a todo, menos a lo que el Espíritu le diga. La palabra dice: el que tiene oído, o sea, el que está escuchando, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tiene esa capacidad puede captar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Satanás viene con eso: pues yo no puedo, eso no tiene nada que ver. Si enseñamos eso, la denominación nos echará. Eso no tiene nada que ver. La verdad prosigue adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia dice así varias veces. Y él escribe: el que tiene oído es igual fe. El que tiene fe, o sea, el que tiene oído, oiga. El que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia. Y así es en estas cosas. El que tiene, que se lo diga a los demás, para que ellos también tengan. Y así es en cuanto a la fe, de la cual estamos hablando ahora. Usted tiene que tener esa fe perfecta, la fe que responde sí. La fe que responde sí. No hay nada que pueda decir no. Cuando Dios dice sí, si Él dice sí, así es. Y no hay nada que lo pueda cambiar. Él, con su fe perfecta, era una persona muy rara. El diablo no podía mantenerse cerca. Cuando el diablo llegó ante Jesús con su concepción intelectual, al poco tiempo se dio cuenta que había chocado contra una línea de 10,000 voltios que lo tiró al suelo. Sí, Señor, le dijo: escrito está, no con solo de pan, el pan vivirá el hombre. Eso le dio un golpe tremendo. Y más abajito aquí mismo dice: ahora noten bien, la fe perfecta resuelve toda circunstancia sin importar cuál sea. Ahí arriba, él escribe allí: el que tiene, y escribe fe, que se lo diga a los demás para que ellos también tengan. Dice: ahora noten bien, la fe perfecta resuelve toda circunstancia sin importar cuál sea. La fe perfecta domina todo. Fíjense bien, cuando usted cree algo o se pone a hacer algo y tiene fe en lo que está haciendo, no importan las circunstancias, eso no tiene nada que ver, porque la fe domina esas circunstancias. Si es en donde hay alguna enfermedad y Dios revela que cierta cosa sucederá, usted simplemente lo habla y sigue adelante sin dudarlo. Ni siquiera hace preguntas, porque ya es una cosa concluida. Y él escribe: la fe resuelve toda circunstancia. La palabra hablada. Esto domina sobre toda circunstancia. Uno dice: pero si usted hace esto acá, entonces aquello va.
Pero la verdad es que esto ya venció todo eso. La fe cree que Dios obrará todo. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero de todas maneras lo harán. La fe domina sobre toda circunstancia y además la fe y el amor están relacionados, son parientes, porque usted no puede tener fe sin tener amor, porque su fe está basada en un Dios que es la mera esencia del amor. Entonces la fe y el amor obran juntos. Y escribe: cuando usted hace algo y tiene fe, así será, no fallará. Y escribe: no hay fe sin amor. Y también en la página 23 de este mismo mensaje nos dice: cuando Satanás viene a tentarnos, le debemos resistir con la fe perfecta, basada en la palabra perfecta, así como lo hizo Jesucristo. Y él escribe: resistir el diablo con la fe perfecta basada en la palabra. Y él había escrito al lado: ¿cómo resistir a Satanás? En forma de pregunta. Debemos tener fe basada en la palabra perfecta, así como lo hizo Jesucristo. La palabra de Dios es perfecta. Debemos tener fe perfecta en la palabra perfecta y así resistir a Satanás. Por medio de la fe en su palabra, nosotros podemos conquistar cualquier cosa, ya sea la muerte, el infierno y aún la tumba. Sabemos que Dios es Dios y con la fe perfecta en la palabra perfecta de Dios, Él conquistó todo lo que le vino encima. La muerte no podía permanecer en su presencia, ni tampoco la enfermedad. De Él, ahora recuerden que Él, nadie le quitaba la vida, por eso decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Ahora recuerden que eso se volverá a repetir en este día postrero, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Él tendrá el poder sobre la muerte, porque vean, al tercer día resucitará. Será el segundo ser humano que pondrá su vida y la volverá a tomar a los 3 días. El primero fue nuestro amado Señor Jesucristo, y el segundo será el vencedor. De él fluían ríos de vida constantemente. O sea, Apocalipsis 11 del 3 en adelante. De él fluían ríos de virtud constantemente. La virtud procedía de su túnica, dibuja una estrella de David. Y la gente bajo su sombra tocaban su vestidura y eran sanados. Cuando la mujer con el flujo de sangre fue sanada, entonces todo el mundo quería tocar su ropa, porque veían que la virtud salía de él constantemente y fluía como un río. Allí estaba él, caminando en un mundo distinto, con la fe perfecta, porque era la palabra. Escribe en un mundo distinto, escribe otro mundo. Y él escribe acá al lado: podemos conquistar cualquier cosa por fe en su palabra. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William: todos queremos trabajar para que se cumpla todo lo que Dios ha prometido y para ser transformado lo más pronto posible, porque como están las cosas en el medio ambiente, a causa del calentamiento global, a causa del agujero este en la capa de ozono también, y demás problemas, no queremos estar mucho tiempo aquí en la tierra. Queremos ser transformados lo más pronto posible. Y en la página 30 nos dice, vamos a ver aquí, en una partecita que no leímos, para que quede, que fue la que yo les leí,
de memoria, pero para que sepan dónde era, es en la página 30, donde dice: ahora les conjuro en el nombre del Señor Jesucristo que no vengan a esta línea de oración si no sienten que tienen esta fe perfecta, porque de otra manera solamente estarán tomando el tiempo de otra persona que podría venir. No lo hagan. Y escribe arriba: no venir si no tienen fe. Ahora, todo eso, como les hablé al principio, tiene que ver con la etapa que hubo de bautismos, en donde tenía que tener la persona fe para pasar al frente y recibir al Señor, y también para ser bautizados. Así que estemos preparados, porque algo grande de parte de Dios está por suceder, y mientras llega esa etapa, estamos ahora en la más importante, la cual es la que estamos recibiendo en estos momentos, que es el orden de la adopción, que es esa fe de traslación, la fe de rapto que estamos recibiendo bajo la enseñanza, bajo carpa. Bueno, nos ponemos en pie y ya dejamos con nosotros en este mensaje el misterio de la fe a nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago.